Pero vamos a hablar en esta mañana acerca de la redención. Dios es un Dios vivo y verdadero. Él es un Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios que ha existido desde la eternidad. El apóstol Pablo dice que él subió al tercer cielo y vio cosas inefables. Escuchó cosas que al hombre no le es posible comprender. ¿Has pensado alguna vez qué será en el cielo? ¿Cómo será? Bueno, yo creo que no tenemos ni idea. Nos podemos hacer un poco de idea, pero no tenemos mucha idea de lo que será realmente cuando estemos en esa otra dimensión, fuera del tiempo, fuera del espacio físico, y podamos estar allí con el Señor en una nueva dimensión, con un nuevo cuerpo. Lo que nosotros conocemos con los potentes telescopios que poseemos es el vasto universo del segundo cielo, donde residen las estrellas, galaxias, pero detrás de este segundo cielo está la presencia de Dios. Estaba mirando un poco esta semana allí en internet y he encontrado un tal Carlos Iborra, profesor de la Universidad de Valencia, que dice lo siguiente. Él simplemente expresa lo que la mayoría de personas creen en nuestra sociedad. La verdad que cuando yo lo estaba leyendo no podía por menos que decir, pero madre mía, ¿cómo puede ser que la gente crea esto? Hay que tener más fe para creer esto que lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Escuchad un momentito. Carlos Iborra, profesor de la Universidad de Valencia, dice lo siguiente. El suceso más antiguo que puede datarse en el universo que conocemos se remonta a unos 12.000 millones de años. En este primer instante, o sea, ya había tiempo, primer instante nos habla de tiempo. En ese primer instante, toda la energía y todo el espacio del universo se encontraba concentrada en un punto. Origen de una gran explosión, entre paréntesis, Big Bang. Durante los primeros segundos, la temperatura, yo me pregunto cómo sabe él que la temperatura era de 1 billón de grados y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Estamos hablando de hace 12.000 millones de años atrás. Durante los primeros 10 segundos se formaron las partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio en proporción de 4 a 1. Unos 10.000 años después la temperatura había descendido a unos 100.000 grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Al cabo de unos 400.000 años, el hidrógeno empezó a condensarse en nubes, las futuras estrellas, las cuales a su vez se agrupaban en cúmulos mayores, las futuras galaxias. Hace 11.000 millones de años, la temperatura del universo era de unos 3.000 grados y se formaron las primeras estrellas. La gravedad hizo que los núcleos de muchas nubes de hidrógeno alcanzasen temperaturas elevadas de orden de 15 millones de grados, lo que permitió la fusión del hidrógeno en helio, proceso que origina la emisión luminosa de las estrellas. Cuando las estrellas agotan el hidrógeno del núcleo, son capaces de seguir generando energía, fundiendo a su vez el helio en materiales más pesados. De este modo, en los núcleos de las primeras estrellas se formaron todos los elementos químicos que actualmente hay en la Tierra. En las estrellas más grandes, este proceso genera cada vez más energía hasta que llega un momento en que la gravedad no es capaz de contenerla y la estrella explota lanzando al espacio una gran cantidad de su materia. Esto sucede a una edad diferente según la masa de cada estrella. Las explosiones de estrellas llenaron el espacio de nuevas nubes de gas, esta vez relativamente rico en toda la gama de elementos químicos, a partir del cual se formaron nuevas estrellas, las llamadas estrellas de segunda generación, entre las cuales se encuentra el Sol. El Sol empezó a brillar hace unos 5.000 millones de años. En esta época el universo se había enfriado ya unos 100 grados bajo cero. Existen muchas teorías
sobre cómo se formaron los planetas del sistema solar. Como fuera, pero fuera como fuera, interesante, ¿no? Pero fuera como fuera, la edad de la Tierra se estima en unos 4.600 millones de años. Al principio era una masa incandescente cuya superficie tardó relativamente poco en enfriarse. Parte de la atmósfera se licuó y se crearon así los mares y océanos. La composición química de la atmósfera y de los océanos era muy diferente de la actual. No existía la capa de ozono que actualmente nos protege de los rayos ultravioleta. La atmósfera soportaba una intensidad y actividad eléctrica. Estas condiciones fomentaron la formación en las aguas de compuestos químicos cada vez más complejos y variados, compuestos orgánicos que culminaron con la aparición de formas de vida. Ya termino. La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años. Se inició así un proceso evolutivo de animales y plantas del que tenemos pocos datos, pues las primeras formas de vida eran microscópicas y luego animales y plantas blandas, algas, gusanos, que no dejan restos fósiles. Este primer periodo de la vida se conoce como precámbrico y se extiende hasta el momento en que podemos seguir más fielmente la evolución biológica a través de los fósiles. Bueno, pregunto, ¿hay que tener fe para creer en esto, en esta teoría? Hay que tener muchísima fe. Ahora, gloria a Dios que nosotros tenemos un libro inspirado que en el libro de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios en su palabra nos ha dejado saber lo que nosotros necesitamos saber, como dice Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que, hermanos, contamos con un libro inspirado, autoridad divina, y el Génesis es la clave para poder entender el resto de las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que nos ha revelado Dios en su palabra? Hermanos, Dios nos ha revelado en su palabra las verdades de la creación del universo. Sabemos que este universo no tiene todos estos millones de años que tiene, porque Dios creó una tierra madura. Él no creó rocas pequeñitas en plan bebé, Él creó rocas maduras. Él creó montañas, Él creó árboles maduros. Que si el hombre echa el carbono 14, pues dice, es que claro, esto tiene... No, Dios creó la tierra de una forma madura. Así que la Biblia es la revelación de Dios de cómo este universo llegó a ser. Y como dice Génesis, en el principio creó Dios, nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, los cielos y la tierra. Este libro nos revela las verdades de la creación del hombre y la mujer. El hombre y la mujer no salieron por una forma evolutiva, y salimos de los peces, y los peces salieron a la tierra, y los peces cambiaron las aletas por patitas, y finalmente los monos se pusieron de pie, y después de miles de años salió el hombre y empezó a crear un vocabulario. No, la Biblia dice claramente en Génesis capítulo 2, que Dios cogió el polvo de la tierra, hizo un hombre, sopló en su nariz aliento de vida, que es espíritu, y dice que cuando juntó la parte física con la parte espiritual, la Biblia dice que el hombre fue un alma viviente, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia también nos revela las verdades de un enemigo muy poderoso que ha existido desde que Dios creó los ángeles, serafines, querubines, potestades y aquel arcángel. Entró en rebelión con el Dios Todopoderoso y Dios lo echó del tercer cielo, y la Biblia dice que ahora este ser angelical poderoso es el príncipe de este mundo,
y él cambió el nombre de Lucifer, que significa un ser brillante, por el nombre de Satanás, que la Biblia revela este nombre como el engañador. Y es por eso que hay tantas personas engañadas por el príncipe de este mundo. La Biblia también nos revela las verdades del pecado, de cómo el hombre rompió esa relación con Dios. Pero la Biblia también nos revela las verdades de la redención. La Biblia nos revela las verdades de un diluvio universal. Y la Biblia nos revela las verdades de la creación de un pueblo, el pueblo de Israel. Así que he mencionado varias verdades. La creación del hombre, el diluvio, la creación de Lucifer, la transformación de este ser angelical, las verdades del pecado, de la redención y finalmente las verdades de la creación de un pueblo por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Esta mañana me gustaría centrarme un poco en las verdades de la redención del hombre. Es la verdad más importante que el hombre necesita conocer. No importa si el hombre con sus potentes telescopios puede llegar a galaxias que están, a millones de años luz, y el hombre con esos telescopios tan potentes pueden ver estrellas que al ojo humano no le es posible ver, y pueden ver lo vasto del universo. Pero si el hombre no conoce las verdades de la redención, no importa si el hombre pudiera llegar a Marte y andar por Marte y vivir en Marte, no tiene importancia si el hombre no conoce las verdades más importantes, que son las verdades de la redención. No importa si el hombre pudiera llegar a los fondos de los océanos y reflotar el Titanic y hacer del Titanic un museo. Si desconoce las verdades de la redención, se ha perdido lo mejor. No importa. Si el hombre pudiera llegar a descubrir el medicamento que curara el cáncer, el SIDA o cualquier enfermedad, si el hombre desconoce las verdades de la redención, se ha perdido lo mejor. No importa si el hombre pudiera saber y experimentar todas las cosas que al hombre le es posible con tantos adelantos que hay, ir a las profundidades del conocimiento y de la sabiduría. Si el hombre no conoce las verdades de la redención, se ha perdido lo mejor. Así que la verdad de la redención es la verdad que todo el mundo debería de saber y experimentar. Es por esa razón que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Ahora, ¿cuál es el significado de la redención? Bueno, la palabra redención significa el rescate que se pagaba para liberar de la esclavitud a los cautivos. También significa la cancelación de una hipoteca. Terminas de pagar el último recibo de una hipoteca y has redimido. Aquello ya es tuyo, lo has adquirido. Ya no es del banco más. Cancelación de una hipoteca, extinción de un ceso o liberación de una prenda empeñada. Hay casas donde empeñas prendas y tú vas allí y dices, bueno, pues vengo a redimir la prenda que hace un año dejé, mi anillo de boda. Y vas allí con el dinero y redimes aquel anillo. Acción y resultado de librar a alguien de una condena, culpa o situación desgraciada. Hay una definición aquí que dice, la redención es la que Jesucristo hizo del género humano al ofrecerse voluntariamente a Dios Padre por medio de su pasión, muerte y resurrección para restituir a la gracia la humanidad esclava del pecado por la desobediencia de Adán. Así que vamos a ver un poco en esta mañana que la Biblia tiene que decir, ¿qué tiene que decir acerca
de la redención respondiendo a varias preguntas. Exactamente 4 preguntas, o 3 preguntas, perdón. La primera es el origen y la necesidad de la redención. ¿Por qué el hombre tiene que ser redimido? La segunda pregunta que quiero contestar es el tiempo de la redención. Y la tercera pregunta que quiero contestar es la perfección de la redención. Ahora vamos a ver un momentito el origen y la necesidad de la redención. ¿Por qué el hombre necesita ser redimido? ¿Cuál es el problema básico del hombre? El problema básico del hombre es la desobediencia. ¿Nos suena la palabra desobediencia? Todos cuando éramos pequeños, pues hemos desobedecido a nuestros padres. Y seguro que nuestros hijos lo han hecho y nuestros nietos lo siguen haciendo. Es algo que está innato dentro del corazón del hombre. Si tenemos y hemos tenido hijos, hemos luchado con la desobediencia, ¿no es así? Y lo vamos viendo. La desobediencia trajo la ruptura de la comunión con Dios y Dios a eso se le llama pecado. La desobediencia es errar el blanco. Tengo aquí un móvil que me han prestado. Es un móvil que funciona, ¿verdad, Mabel? Sí. Funciona, ya lo veo. Este móvil, la casa dice que tiene que tener una batería dentro para que funcione. Si no tiene batería, si yo le quito la batería a este móvil, ¿funciona? El móvil no funciona. Tú ya puedes intentar encender el móvil aquí con el botoncito rojo y si no está la batería conectada, conectada, además bien conectada, el móvil no va a funcionar. Si yo digo, mira, me apetece poner la batería al revés, voy a poner la batería al revés, ¿funcionará el móvil? No. El móvil no funcionará. Así que, para que el móvil funcione, la factoría dice que ha creado esta batería que tiene, pues, corriente dentro, y si la colocamos nosotros, tal y como el libro de instrucciones dice, entonces el móvil podrá funcionar perfectamente. Voy a intentar abrir el móvil, lo vamos a poner en marcha, no sé el código, pero es igual. Lo vamos a apagar, Muy bien. Así que, si ahora tú quisieras llamar a este móvil, podrías. Quedamos a 2 kilómetros y nos podemos poner en contacto con el móvil. Pero la Biblia nos enseña que el hombre está separado de Dios, está alejado de Dios. A eso Dios lo llama pecado. No podemos estar separados de Dios y pensar que vamos a poder tener vida eterna, pensar que vamos a ser felices, pensar que vamos a poder tener relación con Dios, pensar que nuestras almas van a estar llenas para poder experimentar todo lo que Dios ha querido que experimentemos. Necesitamos estar en unión perfecta con Dios, de la misma manera que el móvil necesita estar en unión perfecta con la batería. Además, no solamente en unión, sino también en comunión, en permanencia. Si yo pongo la batería muy cerquita del móvil, pues no va a funcionar. La batería tiene que estar perfectamente unida, con las conexiones, el polo positivo con el polo negativo, en perfecta unión y en perfecta comunión para que esto pueda funcionar. Yo puedo salir con ideas, pero si no hago lo que la factoría me dice, entonces no puedo usarlo. El móvil estaría completamente muerto, no sirve para nada. La Biblia dice que el hombre está así, está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre está separado de Dios, y es por esa razón que el hombre está como está, hundido, sumido en el pecado. La Biblia dice que el salario, la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia lo llama la muerte segunda. Estábamos hablando ayer con un par de personas y le estábamos intentando comunicar el Evangelio. Y le estábamos diciendo que el cuerpo a todos se nos va a desplomar un día. Y algunos lo quemarán, otros lo enterrarán. Pero eso va a quedar aquí.
pero lo que hace mover el cuerpo, lo que hace mover mis manos, es el alma que está dentro del cuerpo. Ese alma es eterna. Y eso es la parte espiritual, lo que muere. La Biblia dice que todo aquel que no esté en comunión y en unión con el Señor Jesucristo, la Biblia dice que morirá eternamente. Pero gloria a Dios que el Señor vino a salvarnos, y es lo que vamos a ver en un momento. Así que tenemos que hacer caso a Dios. Dios nos ha dejado su palabra inspirada, el libro de instrucciones, lo que Dios quiere que sepamos para poder solucionar nuestras vidas, para poder solucionar nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que llevar, pues, si estamos separados, si no está funcionando, tenemos que llevarlo a la factoría. En este caso la factoría es Dios mismo. Dios va a tener que hacerse hombre para poder tener esa sangre limpia. Dios va a tener que nacer en este mundo como el primer hombre que nació, que se llamaba Adán. El Señor Jesucristo hace 2000 años nació, y por su sangre, por sus venas, no corría el pecado, como corría por las venas de Adán, por la sangre de Adán. Él nació sin pecado, 4000 años después de que Adán fuera creado. El Señor Jesús nació sin pecado. Él tuvo la posibilidad de pecar, pero nunca pecó. Así que el segundo Adán, como le llama la palabra de Dios, nació, nunca pecó, y él pudo ser el Cordero de Dios que puede redimir y salvar a esta humanidad, y él puede poner otra vez en contacto al hombre con Dios, y en contacto, en unión y en comunión, para que el hombre pueda adquirir esa felicidad y esa vida eterna que Dios nos prepara. Así que el hombre tiene un problema, y el problema es el pecado. Ahora, vamos a ver un momentito la segunda pregunta, el tiempo de la redención, pero de forma imperfecta. El hombre debe de ser redimido de ese pecado en el cual ha caído. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la redención de forma imperfecta? Bueno, en el mismo jardín del Edén, cuando Dios vio que Adán y Eva se habían desconectado de Dios, que se habían separado de Dios, y el pecado había entrado en el corazón del hombre, Dios buscó a Adán y Eva, porque Dios los creó, y Dios los amó. Y Dios buscó a Adán y Eva y les dijo, ¿dónde estáis? Todos ya conocéis la historia, habéis leído Génesis. El hombre le respondió a Dios, y Dios le dijo al hombre, ¿qué os ha pasado? Y Adán dice, es que la mujer me engañó. Y la mujer dice, es que la serpiente me engañó. Y ahí es donde entra la ruptura de la comunión y de la unión con Dios. Y sabemos por implicación que Dios allí tomó tiempo para explicarles a Adán y Eva las verdades de la redención. Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Dios tomó tiempo, y Dios le habló a Adán y Eva, y Dios les cambió aquellos vestidos que no podían cubrir su desnudez, por vestidos que podían cubrir su desnudez, por pieles, y seguramente pieles de corderos. Dios allí le dijo, mira, un día vendré a esta tierra y voy a dar mi sangre por vosotros, pero mientras tanto tenéis que coger un animal perfecto de 1 año, como nos dice Éxodo capítulo 12, y tenéis que sacrificarlo. Esta sangre es el tipo, es el ejemplo de la verdadera sangre que un día yo derramaré por vosotros. Así que vemos allí al hombre, como dijo el hermano Felipe la semana pasada, enseñándole a Caín y Abel las verdades de la redención. Vemos allí en Caín y Abel esas dos líneas muy marcadas, la línea piadosa y la línea impía. La línea piadosa por nuestro hermano Abel y la línea impía por Caín.
Caín trae del fruto de la tierra lo que él pensaba que estaba bien, no de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a la revelación que Dios le había dado a Adán y Eva. Así que él trae pues lo mejor de la tierra, los tomates, pero no era un sacrificio de sangre, era un sacrificio de el esfuerzo, del esfuerzo de sus propias manos. Dios no acepta nada que nosotros podamos traer de nuestro propio esfuerzo. Dios pide que sea sacrificio de sangre. Y es por eso que Abel cogió el mejor cordero que tenía y lo sacrificó. Y por eso vemos en la Biblia una línea carmesí, desde el mismo jardín del Edén hasta el Calvario, hasta el Gólgota. Y podemos verlo en el Antiguo Testamento, esa línea carmesí de corderos muertos, de animales sacrificados en el tabernáculo, en el templo, esperando que la verdadera sangre, esa sangre perfecta, esa sangre limpia de Dios hecho hombre, el segundo Adán, viniera a este mundo y fuera esa sangre limpia, sin pecado, que iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Lo que vemos en Génesis 22 quizás es lo que más se acerca a esta realidad. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, coge a tu hijo, tu unigénito, y llévalo al monte y sacrifícalo. Abraham obedece. Pero Dios no iba a permitir, como ya conocemos la historia, que Abraham sacrificara a Isaac. Así que Abraham coge a Isaac y cuando está ya para bajar el cuchillo, Dios le dice, mira, aquel carnero que está ahí trabado en el zarzal, eso es lo que tú quieres y tienes que sacrificar. Y vemos desde el Génesis, capítulo ya 3 hasta 22 de Génesis, y vamos adelante siguiendo esa línea, ese rastro de sangre carmesí, litros y litros, millones de litros de sangre derramada, pero que era sacrificios imperfectos, como he dicho, el tiempo de la redención de una forma imperfecta. Y vemos ahí en Génesis capítulo 12, en el tiempo cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 12, ya la última de las plagas, justamente un poquito antes de salir de Egipto, Dios le dice a Moisés, ves por el pueblo y diles que entren en sus casas y que cojan un cordero y se junten dentro de las casas y maten al cordero y con hisopo que manchen el dintel y los postes de la casa, para que cuando entre y pase el ángel de Jehová y vea la sangre, pasará de vosotros. Así que así lo hicieron. Cogieron hisopo, mancharon los dinteles, los postes de las casas, entraron dentro de las casas, cerraron las puertas, y cuando el ángel de Jehová pasó, la Biblia dice que allí no hubo ningún muerto, porque estaban dentro, cubiertos por esa sangre carmesí. Y vemos esa línea carmesí a través de todo el Antiguo Testamento, pero de forma imperfecta. De forma imperfecta. En el Salmo capítulo 22 vemos allí la profecía del Señor Jesucristo. Ese salmo precioso donde el salmista David está viendo al Mesías en el futuro, sufriendo por cada uno de nosotros. Los versículos que el hermano Josep ha leído esta mañana, Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que tenemos esta línea carmesí, esta profecía del Señor Jesucristo en el libro de Isaías. Y vemos, desde el Génesis hasta los profetas, cómo esa redención está allí en el Antiguo Testamento de una forma no terminada por los muchos sacrificios que se estaban realizando. Pero ahora el Señor Jesucristo nace. En Gálatas 4:4 la Biblia nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ahora, cuando el Señor Jesucristo nace, este es nuestro tercer punto, tenemos aquí la perfección de la redención. Y vemos en Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7, el nacimiento del Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Dios decide hacerse hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora vemos que la perfección de la redención ha empezado, pero todavía no se ha llevado a cabo con el nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos la vida del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su entrada a su ministerio durante 30 años. Vemos también el ministerio del Señor Jesucristo, y como alguien ha escrito, tengo aquí un pequeñito escrito que quiero leerlo a vosotros, y dice lo siguiente: hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes de la vida naturales. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en oscuridad. No viajó extensamente. Solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, estuvo un tiempo exiliado en Egipto. No poseía ni influencia ni dinero. Sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey. Durante su niñez impresionó a los doctores de la ley. Ya siendo hombre, dominó la naturaleza. Caminó sobre las olas como si fuese el suelo y silenció los vientos y la mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enteras. Nunca escribió una canción. Sin embargo, ha provisto tema para las canciones de los que han producido todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército, o enlistó a un soldado, o disparó un arma de fuego. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que haya hecho que tantos rebeldes entreguen sus armas y se rindan sin disparar ni un solo tiro. Nunca practicó la medicina,
pero ha sanado a mayor número de corazones quebrantados, más que todos los doctores puestos juntos de toda la historia. Cada séptimo día la actividad humana cesa y las multitudes van a adorarle. Los hombres de los grandes estadistas de Grecia y Roma florecieron y han quedado relegados al olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre este hombre y nuestros días, él siempre vive. Herodes no lo pudo destruir y el sepulcro no lo pudo retener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, proclamado Dios, reconocido por los ángeles, adorado por santos y temido por los demonios, como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que el hombre tiene un problema con el pecado. 4000 años de una solución parcial, esa línea de sangre carmesí que el hombre ha ido derramando y matando animales, confiando que al final la sangre limpia y verdadera que estaba ya profetizada en la palabra iba a venir. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, Él vivió 30 años y a los 30 años salió para su ministerio, de lo cual podemos leer en los 4 evangelios. Pero finalmente, aquel viernes, mejor dicho, aquel jueves, por Judas Iscariote, fue entregado al Sanedrín, fue entregado a Caifás y a Anás, y aquella turba cogió al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, y aquel Cordero fue clavado en la cruz. Estuvo toda la noche del jueves en vela, yendo de un lugar a otro, de la casa de Caifás a la casa de Anás, de la casa de Anás al pretorio. Fue ridiculizado, escupido, puesto una corona de espinas, golpeado en la cabeza con una caña, fue abofeteado por aquellos soldados, le dieron muchísimos latigazos, su cara y su espalda quedaron desfiguradas completamente, le cargaron la cruz en los hombros y parece que no tenía fuerzas para poder llevarla, así que uno la tuvo que llevar por él. Aquella cruz fue clavada en el Gólgota y aquel Hijo de Dios que nació sin pecado fue clavado de manos y pies en aquella cruz, ocupando tú y mi lugar. Allí aquella cruz fue levantada en alto y Cristo entre el cielo y la tierra estuvo 6 horas largas sufriendo y derramando hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Y el Señor Jesús, finalmente, muy cerca de las 3 de la tarde, dijo una palabra que por 4000 años el hombre estuvo esperando. El hombre estuvo esperando esa palabra, pero no podía conseguirla. Mataba, sacrificaba corderos, derramaba sangre, pero era de forma imperfecta. Hasta que el Señor Jesús, entre cielo y tierra, cerca de las 3 de la tarde, el Señor en alta voz clamó: "Tetelestai", consumado es. Y en aquella hora el Señor terminó de forma perfecta la redención. Como decía antes Josep, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo por la mitad, y aquel lugar del templo tan sagrado, tan santificado como era el lugar santísimo. Solamente una vez al año un sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. La palabra de Dios nos dice que ahora el velo, de forma milagrosa, se rasgó de arriba abajo, significando que ahora el hombre ya no necesitaba matar más corderos ni hacer más sacrificios. El hombre ya no necesitaba más mediadores, porque Cristo era el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Así que aquellas palabras que Cristo dijo, consumado es, han sido palabras que han resonado y han retumbado en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros ya no necesitamos más corderos, no necesitamos venir a la iglesia con un corderito y sacrificarlo, con un recipiente con sangre. La sangre verdadera ya ha sido derramada por ti y por mí.
la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y para terminar, el Señor estuvo, como hemos dicho al principio, horas allí en aquella tumba fría. Habían rodado aquella gran piedra, el Imperio Romano, la habían sellado, habían puesto un grupo de hombres entrenados para la guerra, para que nadie viniese, para poder robar el cuerpo del Señor, como aquellos judíos habían pedido a Pilato. Así que el Señor Jesús, por la mañana temprano, como quizás entre las 3 y las 5 de la mañana del domingo, abrió aquella tumba y salió victorioso, demostrando que la redención había sido consumada. Ir como un momentito conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y leeremos allí unos versículos muy importantes acerca de la redención. Juan capítulo 20. La Biblia dice en el primer día de la semana, que no era lunes, como algunos piensan, el primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y sabemos que era muy temprano en la mañana, porque en Israel amanece muy temprano, a las 5 de la mañana, ya prácticamente este día. Así que tenía que ser como las 3 de la mañana, más o menos, muy temprano. Siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, hay aquí un verbo muy importante, que quizás ya lo he mencionado en alguna ocasión, pero lo voy a repetir. Este verbo ver es un verbo muy importante en este pasaje. Dice que Juan, bajándose a mirar, vio. Este verbo vio en el griego es el verbo blepo, que significa que ves y haces un vistazo general de lo que tienes en tu frente, pero solamente ves las cosas, no piensas más allá. Es un ver muy general, y es lo que este versículo nos dice. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bajó a mirar, vio los lienzos y no le dio más vueltas, simplemente vio los lienzos. Versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. Pedro también vio los lienzos puestos allí. Este verbo vio, que en el castellano es lo mismo que en el versículo anterior, es la palabra, y ya no es la palabra blepo, pero es la palabra theoreo. La palabra teoría viene de este verbo, theoreo, teoría. Así que primero viene el apóstol Juan, que creemos que es Juan, se baja a mirar y vio, simplemente vio los lienzos. El apóstol Pedro llega después, seguramente estaba un poquito más gordito Pedro, no sé, le costó más tiempo que a Juan llegar al sepulcro. Y dice la Biblia que vio y empezó a teorizar. Seguimos leyendo el versículo 7. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo. Seguramente que Juan se bajó, vio y se salió. A lo mejor le tuvo que dejar sitio a Pedro, porque Pedro necesitaba todo el espacio para entrar por aquella puertecita pequeña. Pedro entró, vio los lienzos, dio una pequeña teoría, y entonces por segunda vez, Juan vuelve a entrar en la tumba. Versículo 8, dice: entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio. Tenemos aquí otra vez el verbo ver, lo mismo, V-I-O, vio.
Y es la palabra eido, en el griego, eido, que significa que es como lo que antes he dicho de la página web y de YouTube que Josep hace, ¿no? Bueno, yo lo veo, pero no lo entiendo. Hombre, si me pusiera y me lo explicara Josep, a lo mejor pues llegaría a entenderlo con tiempo, ¿no? Pero yo lo veo, pero no me digas cómo se hace. Así que Juan vio, Pedro vio, Juan vuelve a entrar, lo ve y lo comprende todo. Lo entiende todo. La palabra es eido. Dice la Biblia que vio y creyó. Y los ojos se le abrieron. Las escamas se les cayeron de los ojos y pudieron comprender al completo lo que Jesucristo en la cruz del Calvario exclamó: consumado es. Así que, versículo 9, porque aún no había, el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Así que, qué bendición que ahora, cuando el Señor Jesucristo dice consumado es en la cruz del Calvario, y cuando Él se levanta de la tumba, la Biblia dice en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el versículo 15 de capítulo 2, dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Génesis, Adán le dio el cetro de lo que él tenía, se lo dio al diablo. El cetro, ¿qué es lo que nos recuerda? Generalmente los reyes llevan un cetro. Es un bastón de autoridad. Así que Adán le dio la autoridad a Satanás por el pecado. Satanás ha sido y es el príncipe de este mundo. Pero allí en la cruz, el Señor Jesucristo le arrebató al diablo aquel cetro. Y como dice Colosenses, los despojó a los principados y potestades. Y los exhibió públicamente. Cuando un general romano tenía una batalla y ganaba la batalla, cogía todos los despojos de aquella gente sobre la cual había vencido, cogía a los hombres y mujeres que había hecho esclavos, los encadenaban o los ataban y entraban en la ciudad, y aquel general romano era aclamado por todo el pueblo. Y ellos entraban enseñando todos los despojos que habían cogido de aquella guerra. Y la gente venía siendo esclava, entrando en la ciudad, sabiendo que iban a ser esclavos. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. La Biblia dice que Cristo despojó a las potestades, a los principados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, hermanos, lo único que podemos decir, lo único que nos queda decir es: gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor ha derramado su sangre por nosotros. Que lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es creer en Él, confiar en Él, entregarnos a Él. Lo único que tenemos que hacer es, si estábamos antes con la batería desconectada del móvil, lo que el Señor Jesucristo hace es que Él nos conecta de nuevo y nos une, y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer en Cristo para poder experimentar las bendiciones. Hace años nos quedamos en Estados Unidos tirados en la autopista con una furgoneta muy vieja que nos habían regalado para poder ir de una iglesia a otra. Nos quedamos tirados y no teníamos móvil. Un señor aparcó detrás nuestro y nos dijo: oye, ¿qué necesitáis? Es que se nos ha estropeado el coche y no tenemos manera de poder comunicarnos. Ah, no te preocupes, ¿a dónde necesitas llamar? Así que cogió su teléfono y marcó el número y la ayuda vino enseguida.
qué bendición es poder estar conectados a Dios Padre y poder ser usados por Dios en esta vida para llevar almas a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesús en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Así que, hermanos, que yo sepa, no hay nadie nuevo aquí en esta mañana, pero vamos a alcanzarlos. Vamos a salir fuera. Como decíamos el domingo pasado por la tarde, salgamos por esas puertas. Y podríamos poner un título allí que dijera: ahora estamos entrando en el campo misionero. El hermano Felipe Ponce se marcha a Honduras en el verano. Nosotros, cuando salgamos por esa puerta hoy, salimos a un campo misionero, donde hay almas necesitadas de que puedan experimentar esas palabras que dice: consumado es. Para que puedan recibir la vida en sus almas y en sus corazones, y puedan tener otra vez la realidad de estar en unión y en comunión con Dios. Así que si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, tus obras no pueden salvarte. Aunque trajeras 100.000 corderos, aunque hagas 100.000 obras, aunque hagas muchas cosas buenas e intentes esforzarte en dejar el mal y seguir el bien, nunca podrás salvarte. Lo que necesitas es confiar en la única obra verdadera, que es la obra del Señor Jesucristo. Y si tú eres creyente y has vivido tiempo fuera de la comunión con Dios, esta mañana dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero, Señor, compartir el Evangelio, para que antes de las Navidades pueda tener el privilegio de llevar por lo menos un alma a los pies del Señor Jesucristo. Oh, que este sea tu oración. Oh, que esta sea mi oración. Y podamos de ahora a las Navidades, cada uno de nosotros, llevar por lo menos un alma a los pies del Señor, traerla a la iglesia, para que pueda elevar el himnario, levantarse aquí y cantar los himnos de Sión y alabar al Señor como Dios se merece. Así que, hermanos, tenemos aquí un himno que me gustaría terminar esta reunión entonando este himno, que es el himno número, Josep, 191. Este himno dice: ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Pregunta se oye, ¿y qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? Aún hoy a prueba está Jesús. Puedes negarle, dejar la luz. Fiel puedes ser y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? Vamos a entonar este himno.